Hola a todos, bueno, vamos a desarrollar el problema 13 de la unidad de cinemática, es el práctico número 3. Bueno, el problema dice lo siguiente: un automóvil parte del reposo. ¿Qué quiere decir que parte del reposo? Que está detenido al inicio, ¿cierto? Eso ya nos está brindando una cierta información, es decir, nos está diciendo que la velocidad inicial en este punto es 0 metros sobre segundos, ¿sí? Entonces dice, un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 0,36 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? A pesar de que al inicio, en el tiempo 0, la velocidad inicial es 0, el auto se va a empezar a mover, ¿sí? Con una aceleración constante igual a 0,36 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Bueno, y luego dice, transcurrido 2 minutos, deja de acelerar y sigue con una velocidad constante. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que llega a un punto, que son después de 2 minutos, en este tramo de acá, llamémosle tramo 1. En el tramo 1 va a tener una velocidad inicial de 0 metros por segundo, que luego va a empezar a acelerar a razón de 0,36 metros por segundo, y esa aceleración va a durar durante un tiempo de 2 minutos, ¿sí? 2 minutos, que ¿cuánto es en segundos? Entonces son 120 segundos, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pide? Determinar qué distancia recorrió en los 2 primeros minutos. Es decir, acá en el tramo 1, toda esta distancia recorrida, y llamémosle entonces x del tramo 1 o x sub 1. Esto es lo que me está pidiendo, ¿sí? Acuérdense que vamos a ir anotando todos los datos, y las incógnitas los anotamos siempre para tener un orden, para no perdernos, ¿sí? Mientras desarrollamos el ejercicio. Y luego nos pide qué distancia habrá recorrido a los 45 minutos de la partida. Es decir, recuerden que acá en el segundo tramo, vamos a llamarle tramo 2, acá va a recorrer o va a seguir el movimiento constante, a velocidad constante. Miren, acá lo dice, velocidad constante, ¿no? Entonces, en el primer tramo tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque acelera, parte del reposo y acelera. Y en el segundo tramo vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme. Esto es muy importante, diferenciar qué movimiento tiene, en qué tramo, durante qué momento, qué distancias. ¿Por qué? Porque muchas veces un error muy común que hemos visto en los parciales es que utilizan las fórmulas. Acuérdense, miren, acá se la voy a marcar en otro color. Esas son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es la única fórmula que hay. Y las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, fíjense que son todas estas. Entonces, ustedes no pueden mezclar y poner que en este tramo 2 voy a utilizar estas ecuaciones de acá, porque no estaría mal, no correspondería, ¿sí? Estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces tengan mucho cuidado, porque hay que saber diferenciar bien qué ecuaciones debo utilizar dependiendo del tramo que esté atravesando, ¿sí? Entonces, este sería el punto A, ¿sí? Y en el punto B me dice también qué distancia habrá recorrido a los 45 minutos de la partida. Entonces, distancia total, ¿sí? Que va a estar compuesta por la distancia 1, que recorrió durante los 2 minutos, que no la sabemos, es una incógnita, más la distancia 2 o x2, que es la que va a recorrer en este tramo 2 de acá, ¿sí? Que van a ser, si son 45 minutos en total,
¿Qué distancia habrá recorrido los 45 minutos de la partida? Acuérdense que en la partida transcurren 2 minutos acelerando y luego el resto, que serían ¿cuánto? 45 menos 2, 43 minutos. En este caso, el tiempo en el tramo 2 sería 43 minutos. ¿Sí? Allí voy a tener un x2, una distancia 2 que la tengo que hallar. ¿Sí? ¿Para qué? Para hallar la distancia total que me lo pide el punto B, que es la suma de x2, de la distancia en el tramo 2, más la distancia en el tramo 1. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollarlo. ¿Qué es lo que me pide? El punto A me pide la distancia en el tramo 1. Entonces, en el tramo 1, ¿qué movimiento tenemos? Lo que acabamos de hablar, tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque hay una determinada aceleración. ¿Sí? Partimos del reposo, esto es un dato, velocidad inicial 0. Partimos del reposo con una cierta aceleración, entonces tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué ecuaciones correspondería utilizar acá? Pues estas ecuaciones de acá, ¿sí? Entonces, vamos a ir probando qué ecuaciones utilizamos o necesitamos para hallar la distancia 1. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos acá? Tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, nosotros necesitamos hallar la distancia en el tramo 1. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿podemos hallar la distancia? Bueno, a lo mejor sí, con esa ecuación que es la ecuación de posición, ¿sí? En movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, esa ecuación, vamos a copiarla. Esta ecuación, acá, ¿sí? Vamos a ver qué términos corresponden utilizar y qué términos no. Entonces, la posición que yo necesito determinar, que es la x1, sería esta de acá, x1. La posición inicial, vamos a partir desde 0, ¿sí? Digamos que este es nuestro 0, entonces la posición inicial, este término se cancela, x inicial es 0, ¿sí? Ahora, velocidad inicial, como lo habíamos comentado antes, la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, velocidad inicial es 0 y está multiplicando por el tiempo. Todo este término se hace 0, ¿sí? Todo se hace 0, ¿bien? Ahora solo me queda un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, la aceleración es dato. El tiempo que dura esa aceleración también es dato. Por lo tanto, sale muy fácilmente esta incógnita, ¿no? Que es x1 es igual a un medio de la aceleración, que en este caso sería 0,36 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, que el tiempo ¿cuánto es? 120 segundos al cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué equivaldría? Esto equivale, ahí les digo el número como tal, ustedes hagan su cuenta en su casa. Esto es igual a 2592, y ya vamos a analizar las unidades, ¿sí? 2592. ¿Qué unidades? A ver, si está en distancia, tiene que dar en distancia. Distancia en metros, ¿sí? Vamos a comprobar si da en metros, ¿sí? Entonces, a ver si bajo un poco más. Acá,
Tenemos 1 medio por 0,36 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos metros sobre segundo cuadrado por, tenemos este cuadrado de acá. Acuérdense que es distributivo tanto al número 120 como al segundo. Entonces el segundo también quedaría al cuadrado. Segundo al cuadrado. Este segundo al cuadrado se me va con este segundo cuadrado. Entonces por lo tanto me queda 2592 metros, que es lo que debería dar. ¿Sí? Que esto es x1. Bien. Bueno. Ya tenemos una parte del ejercicio resuelto. La otra parte es que me pide la distancia total, que para hallar la distancia total necesito x1, que ya la tenemos, y necesitamos x2, ¿sí? Que x2 todavía sigue siendo incógnita. Entonces, ¿cómo sacamos x2? Vamos a volver acá arriba. ¿Qué es x2? x2 es la distancia que recorre el auto, ¿sí? El autito, en el tramo 2, es decir, en el tramo en el que el movimiento es uniforme, no tiene aceleración. La velocidad, vamos a ponerlo acá bien claro, la velocidad es constante. Es decir, que la aceleración es 0. Bien, esto es importante. Es decir, que nosotros para determinar x2, sí o sí vamos a utilizar esta ecuación de acá, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Que bueno, a lo mejor nos hacen falta datos, que ya vamos a ver cómo los resolvemos. Ahora, este tiempo, bueno, vamos a utilizar esta ecuación claramente. Vamos a ponerla acá en un costado. La del movimiento rectilíneo. Esta de acá. Bien, movimiento rectilíneo uniforme. En ese tramo 2 vamos a tener una distancia 2, ¿sí? Que va a partir de una distancia inicial que no es la misma. A ver, pueden hacerlo, en este caso ya es a criterio de cada uno. Podemos asumir que esta es la distancia 0 y decir, bueno, yo estoy calculando x2, que sería mi x2, ¿sí? x2. Y decir de acá es 0. O pueden decir que pueden asumir que esta es la x total y empezar poniendo acá como la distancia que acabamos de hallar, x1, como si fuera mi distancia inicial. Bien. ¿Qué pasa? Que yo recomiendo lo más fácil, que lo más fácil es decir, bueno, yo voy a asumir que esto es 0, ¿sí? Esto de acá es 0. Y yo voy a calcular la x2, ¿sí? Y x2 aquí es igual a la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Esta velocidad constante, que no es dato, ¿sí? Pero que la tenemos que hallar, ¿sí? Y el tiempo, que el tiempo sí es dato. Acuérdense que acá lo calculamos al inicio de forma muy sencilla. Si el recorrido total duró 45 minutos, claramente al inicio fueron 2 minutos el movimiento del auto siendo acelerado. Los últimos 43 minutos sería en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Bien, entonces lo único que nos falta para hallar x2 es la velocidad, ¿sí? Pero ¿cuál es la velocidad, no? Entonces, acuérdense que el auto viene el auto viene partiendo de una velocidad inicial 0, se acelera, y acá en este punto cuando ya saca el pie del acelerador, digamos, la persona que conduce, ahí va a tener una velocidad final, ¿sí? Entonces, esa velocidad final es la que se va a mantener constante, digamos, mientras no alteremos nada. Se va a mantener constante y esa va a corresponder a mi velocidad en todo el tramo 2, ¿sí?
¿Me explico? Lo vuelvo a repetir igual porque por ahí es confuso. Al inicio el auto tiene una velocidad 0, parte del reposo, se acelera, va aumentando su velocidad hasta que llega a un punto máximo donde saca el pie del acelerador y tiene una velocidad final máxima, digamos, que se va a mantener durante todo este tramo de acá, ¿sí? Se va a mantener constante esa velocidad. Entonces, bueno, nosotros necesitamos hallar esa velocidad final, que va a ser la misma constante acá. Velocidad final del tramo 1 va a ser igual a la velocidad del tramo 2, ¿sí? Esta es la que tenemos que hallar, ¿bien? Como en la ecuación del movimiento, en las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme solamente contamos con esta ecuación de posición, no hay forma de obtenerla porque tenemos dos incógnitas, que sería la distancia y la velocidad, que es la que, bueno, la distancia es la que tenemos que hallar. Entonces nosotros vamos a utilizar el tramo 1 de vuelta, este tramo 1, lo vamos a utilizar para determinar la velocidad final del tramo 1, que va a ser igual a la velocidad del tramo 2. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿cómo sacamos esa velocidad final del tramo 1? Con las ecuaciones del movimiento del rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Que dice, por ejemplo, esta ecuación de acá es, esta es la que vamos a utilizar, ¿sí? Directamente. O podemos utilizar esta también, es más fácil todavía. Entonces, para el tramo 1, vamos a ponerla por acá. Para el tramo 1, este sería el tramo 1. Vamos a hallar velocidad final del tramo 1, ¿sí? Que es igual a la velocidad del tramo 2, que es constante, ¿sí? Entonces, todo esto, esta velocidad en el tramo 2 es para hallar, para ponerla acá, ¿sí? Y hallar la distancia 2, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, básicamente tenemos esta ecuación que dice que la velocidad final del tramo 1 es igual a la velocidad inicial, que esto es 0, ¿sí? Por la aceleración, que es dato, y el tiempo en esa aceleración, que dura esa aceleración. Entonces la velocidad final del tramo 1 va a ser igual a la aceleración, que es 0,36 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo que dura esa aceleración, que eran 2 minutos, es decir, 120 segundos. Bien, si hacemos esa multiplicación, vamos a ver que nos va a dar 43,2. 43,2 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque este segundo está cuadrado acá, se simplifica con este y queda metros sobre segundos, así nomás. Es decir, unidades de velocidad final. Velocidad final del tramo 1. Bien, entonces aquí acabamos de hallar este. Y esto va a ser igual a la velocidad del tramo 2, ¿sí? Que es constante. Así que ya tenemos todos los datos para hallar la distancia del tramo 2, esta, ¿sí? Que hemos visto acá. X2 va a ser igual a velocidad del tramo 2 por el tiempo del tramo 2, ¿sí? Velocidad en el tramo 2 es 43,2 metros sobre segundo. Acuérdense que es una velocidad constante en ese punto, en ese tramo, por el tiempo, que son los 43 minutos, ¿sí? Que estos son, si ustedes hacen la conversión a segundos, les va a dar 2580 por 2580 segundos. Bien, entonces este segundo se simplifica con este segundo y esto me va a dar una distancia 2 igual a 111.456 metros, ¿sí? Esto sería mi distancia X2, ¿sí? Esta
es la distancia x2. Acuérdense que el punto B, si lo ven acá arriba, el punto B me dice qué distancia habrá recorrido a los 45 minutos de la partida. La partida incluye el tramo 1 y el tramo 2, es decir, que son x1 más x2. Entonces, si me pide x1 más x2, el punto B, este punto B me dice que la x total va a ser igual a x1, que son 2.592 metros, más lo que acabamos de hallar acá, que son los 111.456 metros, más los 111.456 metros. Y esto me va a dar una distancia total de 114.046 metros. ¿Sí? Metro más metro, metro, ¿no? Entonces, bueno, acá ya tenemos la respuesta. La respuesta a este ejercicio. Este es un ejercicio que engloba los dos movimientos, que es importante analizarlo porque es un ejercicio bastante similar a los que se toman en el parcial. En el parcial generalmente van a tener a lo mejor el primero, este tramo que parte del reposo con la aceleración, luego el segundo tramo que es la velocidad constante, lo van a tener también, y luego le va a decir que el conductor frena a determinado tiempo y el auto se detiene, es decir que, bueno, en ese caso, digamos, en ese caso sería que el auto tendría un tercer tramo donde la velocidad final es 0, porque obviamente el auto se detiene. Y ahí sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Obviamente estamos hablando de una desaceleración, que es la aceleración pero en sentido contrario. Pero se utiliza el mismo razonamiento que acabamos de ver en este ejercicio. Así que bueno, ahí hemos terminado con la resolución del mismo.